¿Qué tal, mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Vamos a preparar nuestros corazones para seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, le damos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre Santo, porque usted está en esta reunión. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que usted siga agradándose por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras vidas y por medio de la santa palabra que será expuesta, Señor. Permita que podamos, Padre Santo, atender el oír el sonido de su voz. Gracias le damos porque usted es bueno y gracias, Padre, porque podemos estar juntos como un pueblo de manera virtual. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Preparen sus voces, hermanos, ahí donde está en casa. Cante con nosotros. Primeramente, elévele una sonrisa al Señor y juntos vamos a bendecir su santo nombre. Deciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, Dios, exaltaré, deciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, cantaré.
Dice el canto que Él es Dios sobre todo. Y cuando mencionamos que es sobre todo, es precisamente eso, que sin importar la situación que estemos enfrentando, Él sigue siendo Dios. Si alguien por ahí no cree que Él existe, tengo noticias, Él sigue siendo Dios. Cuando estamos en medio de problemas, Él sigue siendo Dios y Él sigue mostrando misericordia. El canto que vamos a entonar en un momento es titulado Levanto un aleluya. ¿Puedes tú levantar un aleluya en medio de esa situación crítica por la que puedas estar pasando, en medio de la pandemia, en medio de circunstancias difíciles económicamente hablando? El pueblo de Israel hubo una ocasión que estuvo rodeado por el enemigo. La situación estaba crítica. Digamos, en nuestras palabras, ya no había salvación porque el enemigo los estaba rodeando. Pero, ¿cuál fue la palabra del profeta? Que tan solo le adoraran a Él. Es lo único que tenían que hacer. Digamos, levanten un aleluya, den gloria a Dios y Él peleará por ustedes, Él peleará por nosotros. El Señor está en medio de nosotros, Él sigue siendo Dios y eso significa que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Podemos levantar un aleluya? Amén. Amén. Levanto un aleluya.
del Señor. Gloria sea a Él. Y este último canto es un canto nuevo para nosotros. Ha sido un canto que en estas semanas decíamos los tres, cada quien en su propio espacio, en su propio desierto. No hay mejor lugar que estar con el Señor. Amén. Definitivamente, ese lugar donde queremos estar es en el sitio que anhelamos, que nuestra alma anhela estar. Sin embargo, a veces las situaciones que nos ocurren tienden a hacer que nuestra fe decaiga, que se sienta, no es tan chiquita como un grano de mostaza, es todavía más chiquita, hombres de poca fe, dice la palabra. Sin embargo, cuando creemos nosotros que Él no nos escucha, Él está ahí. Cuando pensamos que no somos escuchados, la verdad es que Él es quien nos está deteniendo. Este canto es un canto maravilloso, lo entona Job González, y para honra y gloria de Dios queremos entonarlo en esta mañana, y esperando que también sea de gran bendición para ustedes, mis amados hermanos.
Gracias, Padre Santo, porque en medio de las tormentas usted sigue siendo fiel y permanece en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque usted sigue siendo Dios a pesar de todo. Padre Santo, queremos escuchar su voz y en el nombre de Jesús rogamos que usted utilice a nuestro hermano pastor y que la palabra que salga de su boca sea palabra suya, Padre Santo. Que usted hable a su pueblo y que cambie los corazones. Haga su voluntad en nuestras vidas y permita, Padre Santo, que podamos caminar como el pueblo de Dios que somos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenos días, vamos a ahora continuar con el tema que nos trae en esta mañana y hemos venido hablando del tema sobre el camino angosto que lleva a la salvación y dice la palabra de Dios que son pocos los que lo encuentran y pocos son los que andan por él, y eso nos debe de llamar la atención, que hay multitud de gente cristiana, multitud que va en el camino. Pero ¿cuál camino? Y muchas de las veces, como cristianos, decidimos tomar nuestro propio camino. Como decía Isaías, cada quien agarró su camino. Cada quien decidió el camino que había de caminar. Y luego dice el mismo profeta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hoy en día es muy poca la gente que va por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Y la semana pasada hablamos del costo, lo que cuesta andar en ese camino. Y también hablábamos, hermanos, que hay mucha gente que viene a las casas de oración, que se reúnen como iglesia y ellos creen que van por el camino, pero al exponer lo que dice la palabra de Dios nos damos cuenta que muchos vamos por nuestro propio camino. Y quiero hacer hincapié en esto: el único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesús. Y si usted o yo no caminamos con Él, créanmelo, vamos a ir a todos lados, menos a estar con Jesús. Entonces, el tema para esta mañana es la respuesta que Dios pide de todo aquel que escucha su palabra. ¿Y cuál es la respuesta que Dios pide de cada persona que escucha su palabra? Arrepentimiento y fe. Y vamos a hablar sobre estos dos temas, el arrepentimiento y la fe. Al dirigirse Pablo a la multitud en el Areópago ateniense, el apóstol dijo sobre Dios: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Jesús también habló de la necesidad de arrepentirse, diciendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas y leamos este pasaje que se encuentra en Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5, para ver a qué se refería Jesús sobre el arrepentimiento. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a veces pensamos, hermanos, que porque suceden desgracias a personas a nuestro alrededor, pensamos que son más pecadores que nosotros. Y Jesús deja en claro que son tan pecadores aquellos que les pasan desgracias como aquellos que no les pasan desgracias. Y da por hecho que todos somos pecadores. Y desde ese punto de vista, todo hombre tiene la necesidad de un arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es el reconocimiento personal de la maldad y corrupción interior del corazón de uno. Esta corrupción ha resultado en la rebelión deliberada de todo hombre contra la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la humanidad se ha revelado, aún conociendo a Dios, se han revelado y han decidido no tener a cuenta a Dios en sus vidas. Romanos 1, 21, 28 y 32. Romanos 1, 21, 28 y 32 dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo que sigue es el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces vemos que el hombre ha conocido a Dios. El hombre sabe de Dios, pero deliberadamente decide no tener en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Cuántos cristianos llaman a Dios Señor y dicen que Dios es su todo, pero a la hora de obedecer lo que Dios nos manda, hermanos, y vamos a hablar de cosas sencillas, de ponerlo a Él en primer lugar, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre los amigos, sobre compromisos en la sociedad? ¿Realmente es Dios el Señor? ¿Cuántas veces usted y yo hemos decidido ser más fiel a nuestros compromisos con la familia? Y dejamos y olvidamos que es el día del Señor. Pero usted dice que Dios es su Señor. Y cuando usted tiene que dedicarle ese día al Señor, usted decide irse con los amigos, irse con las familias, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que pensar que Dios no es su prioridad. Porque cuando llegan los momentos decisivos, entre darle el tiempo a Dios que le corresponde, terminamos quedando bien con la familia, con los amigos y con compromisos dentro de la sociedad. El otro es que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Cuántas veces hemos quitado personas de nuestra fe? ¿Por qué? Porque usted decidió romper relación con esa persona y la borra del Face o la elimina.
Y de esa manera usted hace saber que no la quiere. ¿Dónde está que nos amemos como Él nos ha amado? Y quiero poner este ejemplo, hermanos, porque cuando Él me amó, yo era su enemigo. Yo era un pecador condenado a muerte. Y aún así, Él decidió amarme. Y si hubiera existido el Face en aquel tiempo de Jesús, Jesús no me hubiera quitado de su Face, de su contacto. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hacemos a un lado a personas con las cuales convivimos en un tiempo, pero por algo que sucedió, algo que pasó, decidimos eliminarlas? Ya no quiero. ¿Dios realmente es tu Señor? ¿Realmente estás dispuesto a vivir? ¿Estás dispuesta a vivir como Él manda? Porque si no es así, déjame decirte que Él no es tu Señor. El Señor de tu vida eres tú. Y habiendo conocido a Dios, decidieron no tenerlo en cuenta. La transgresión voluntaria de sus leyes, la persona verdaderamente arrepentida ve su pecado, incluso su vida, como rebelde y malvada delante de un Dios santo, y la persona arrepentida desea abandonar por completo su camino de pecado y volver a Dios de todo corazón, con el propósito de vivir en obediencia a Él. Dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana? Joven, señorita, adolescente. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Realmente obedeces y tienes el anhelo, el único propósito en tu vida es servirle, es obedecerle, es hacer su voluntad? El arrepentimiento exige el rechazo de todo pecado conocido y el abandono de una vida de autogratificación. Escucha bien. El arrepentimiento exige el rechazo de todo pecado conocido. ¿Cuántos pecados conoces que hay en tu vida? ¿Cuántos pecados, después de haber conocido a Jesús, después de haberle recibido, todavía los tienes en tu vida? Si el arrepentimiento verdadero es un rechazo a todo ese tipo de pecado, y si todavía hay en mí, ¿puedo decir que verdaderamente me arrepentí? ¿Puedo decir que soy una persona que verdaderamente se ha arrepentido? ¿Cuántas personas que conocemos a Cristo todavía nos damos una vida de autogratificación? Todavía busco lo que a mí me agrada. Una persona verdaderamente arrepentida va a buscar hacer lo que a Dios le agrada. Jesús dijo: el Padre me ama porque yo hago lo que a Él le gusta. Usted y yo podemos decir que el Padre nos ama, que Dios Padre me ama, porque tú y yo hacemos lo que a Él le gusta. ¿O cuál es nuestra realidad? ¿Cuántas cosas haces tú y luchas tú por obtener lo que a ti te gusta? Una persona verdaderamente arrepentida deja de buscar lo suyo para empezar a buscar la voluntad de Dios. Un hombre en el camino a Damasco entendió eso. Cuando no pudo reconocer la voz del Dios en el que él decía que le servía.
Y una vez que fue confrontado con su realidad, ese hombre llamado Saulo de Tarso le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hombre que tenía autoridad, el hombre que tomaba decisiones sobre la vida de aquellos cristianos primitivos, ahora él voltea y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros, dentro de la casa de oración, queremos que se haga nuestra voluntad? Queremos que se haga lo que a nosotros nos gusta. A veces a líderes de alabanza le piden cantos que a ellos les gustan, ¿sí? A la gente les gusta. Y no a todos nos gustan los mismos cantos. El problema que los cantos no son para nosotros. Los cantos son para la honra y gloria de Dios. Y debo de alegrarme con el canto que le gusta al hermano, y el hermano se debe de alegrar con el canto que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque no son para agradarnos a nosotros. Pero aún en eso somos egoístas, porque queremos que siempre canten los cantos que a nosotros nos gustan. Y yo siempre he dicho, ¿cuál es el nombre del canto que le gusta a Dios? Y el nombre se llama obediencia. ¿Tú le cantas a Dios? ¿Tú puedes decir que con tu vida le estás cantando a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo lo que a Dios le gusta? ¿Cómo funciona esto? Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es tu canto de obediencia. Esposa, sujétate a tu marido en todo, como dice la palabra de Dios. Sé la ayuda idónea que tu esposo necesita. Hijos, honren a su padre y a su madre. Ese es el canto que a Dios le gusta, cuando los hijos honran y obedecen a sus padres. Y nosotros, como individuos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera, hermanos, ustedes, como esposos, como esposas, como hijos, como prójimos, estaremos cantando el canto que le agrada a Dios, porque estaremos obedeciendo como personas verdaderamente arrepentidas. Pablo escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 1:9, Primera de Tesalonicenses 1:9, escuchen lo que es un verdadero arrepentimiento. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Pero ¿para qué se convirtieron estas personas? ¿Para qué dejaron sus ídolos? Para servir al Dios vivo y verdadero. Usted y yo servimos a Dios. ¿Estamos obedeciendo, hermanos? ¿Estamos viviendo en nuestro hogar? En nuestro hogar se vive Dios, se vive Cristo en nuestro hogar. ¿Cómo vivimos en la intimidad? ¿Cuál es la relación con nuestra pareja? ¿Cuál es la relación con nuestros hijos? ¿Cuántos hijos no obedecen las órdenes de sus padres? ¿Cuántas esposas no hacen caso a lo que sus esposos les dicen? ¿Cuántos esposos no hacemos caso a lo que las esposas nos están gritando o nos están diciendo que tenemos que hacer? ¿Con cuántos vecinos tenemos problemas? ¿Con cuántos compañeros de trabajo tenemos problemas? ¿Realmente, hermanos, nos hemos convertido, nos hemos arrepentido para servir al único Dios verdadero? Arrepentirse no es simple temor al juicio. Arrepentirse no es limpiar tu vida mediante el abandono de unos pocos de nuestros pecados. Sí, pastor, mire, es que yo ya he mejorado, ya he dejado. El arrepentimiento es como el matrimonio. Usted llega o llegamos solteros delante del juez
delante del pastor o delante del sacerdote. Llegamos solteros y pertenecemos a una familia donde usted y yo somos hijos. Así llegamos. Pero una vez que decimos sí, acepto, usted ya no va a regresar soltero o soltera como llegó. Y usted ya no va a regresar con sus padres como hija soltera, como hijo soltero. Usted va a regresar con aquella persona que ha hecho el compromiso. Y usted va a empezar a vivir de allí en adelante con aquella persona. Ese es el arrepentimiento. Dejar al mundo. Llegué con el mundo en mi alma, en mi ser. Llegué todo un mundano. Pero el día que yo le dije sí a Jesús, desde ese día dejé el mundo atrás para empezar a vivir con el que iba a ser el Señor de mi vida. De ahí en adelante. Pero ¿cuántos cristianos todavía coquetean con el mundo? Todavía nos deslizamos en el mundo. Si ya me he casado con Cristo. Por eso dice Pablo que aquellos tesalonicenses abandonaron a sus ídolos para aceptar a Jesucristo, pero con el único propósito de servir al único Dios verdadero y al Dios vivo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo con nuestras vidas? ¿A quién estamos sirviendo con nuestras vidas? El pecador arrepentido odia el pecado, especialmente el suyo propio, incluyendo los pecados que amó anteriormente, de modo que les da la espalda y se encamina completamente a Dios para amarle, servirle siempre. El ser cristiano, hermanos, hermanas, personas que me escuchas, no es por un ratito. El ser cristiano, el aceptar a Cristo, es un compromiso de por vida. Es un compromiso de por vida. Pero es para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para servirle y hacer lo que a él le gusta. Y Jesús le dijo a Pablo: ve a la calle que se llama derecha. Jesús siempre nos va a decir a dónde tenemos que ir. Y siempre nos va a decir con quién tenemos que ir para poder estar a cuentas con Él. Y Pablo fue llevado a aquel lugar donde estaba el hombre que oraría por él y recobraría su vista. Y una vez que hubo recuperado su vista, Pablo se convirtió en un fiel seguidor y servidor e imitador de Cristo. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Cuáles son tus intereses? Y dice la Biblia que nuestro interés sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre la esposa, sobre la familia y sobre mi propia vida debe de ser Jesús. Y si Jesús no ocupa ese lugar, déjame decirte que tú y yo estamos siguiendo, estamos sirviendo y estamos imitando a todos menos a Cristo. Por ende, el día que tú partas de esta tierra, ¿a dónde vas a ir? Si el único camino que lleva al Padre es Jesús. Entonces, el arrepentimiento demanda un cambio radical de conducta. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas
y jóvenes y señoritas, hemos visto pasar los años y su vida no cambia. Más adelante vamos a ver y vamos a hablar sobre la apariencia de la piedad, que es tan peligrosa dentro de las iglesias. Personas que creen que son cristianas, pero solamente tienen apariencia de ella. Pero eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces, hemos visto lo que es el arrepentimiento. Es una de las respuestas que Dios demanda de todo aquel que oye su palabra. La segunda cosa que Dios demanda se llama fe. La fe acerca de la cual el Nuevo Testamento habla y reclama es la fe en una persona, la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, la fe es mucho más que la creencia en algunos hechos de Jesús y su muerte por los pecadores. Únicamente la persona que ve su necesidad desesperada vendrá a Cristo con la fe genuina. Escuchen. Únicamente la persona que ve su necesidad desesperada vendrá a Cristo con la fe genuina. Ejemplo, Mateo 9, 20 al 22. Mateo 9, 20 al 22. ¿Cómo una persona busca en Jesús la solución a su problema? Dice de la siguiente manera: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Una mujer con una enfermedad por 12 años. Una mujer desesperada por ser sana. Y ella vio en Jesús su única esperanza. Y en su desesperación, ella actuó. Su fe en esa persona la hizo actuar, la hizo acercarse. ¿Cuántos cristianos, cuando tienen problemas, se alejan de Jesús? Le dan la espalda a Jesús. ¿Cuántos cristianos se van enojados de las iglesias? ¿Realmente tienen fe en Jesús? Paz en la tormenta. Toda persona que corre en medio de los problemas no tiene fe en Jesús. Y como no tiene fe, huye, porque no puede hacerle frente a los problemas. Hay un canto que nos gusta: con mi Dios yo saltaré los muros. Y a veces esos muros son los muros de la desesperación. Pero el canto dice una gran verdad: con mi Dios. ¿Dónde está tu Dios cuando estás en medio de la tormenta? ¿A dónde corres en medio de la tormenta? ¿No dice el salmista que Dios es nuestro amparo y fortaleza en esos momentos de la tribulación? ¿Pero a dónde corremos? Cuando todo el pueblo de Israel huía de la presencia del gigante Goliat y sus piernas temblaban. Y dice así, literalmente, que la pierna de todos los israelitas, sus rodillas chocaban unas con otras enfrente de ese hombre. Pero hubo un joven, un adolescente, podríamos llamarlo un David de 15, 16 años, que al escuchar las palabras del gigante, dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar contra el Dios de Israel?
el único que pudo hacer frente al enemigo de toda una nación. Un joven. Pero ese joven escribió muchos salmos. Pero ese joven había vivido y había desarrollado su vida en relación con su Dios. Por eso, cuando vio al gigante, él vio un reto. Él no tuvo miedo, porque Dios, su Dios, estaba de su parte. Y me gustan las palabras del joven que dice: tú vienes a mí con lanza y espada, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Escuchen, el cual Dios me dará tu cabeza en este día en mi mano. ¿Qué hacemos usted y yo cuando el gigante está delante de nosotros? ¿Por qué temblamos como el pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque su Dios no está con usted. Usted está peleando sus batallas solo. Usted y yo hablamos de un Dios grande, pero en los momentos de la batalla, su Dios no está ahí con usted. Y muchos cristianos hablamos y presumimos a un Dios todopoderoso, pero en la batalla negamos la efectividad de ese Dios. Y Dios requiere que el que crea actúe y dé evidencia que ha creído en Dios. Una persona convencida de sus pecados está de acuerdo con Dios en que se... Una persona convencida de sus pecados está de acuerdo con Dios en que sería justo que Dios le enviara al infierno por toda la eternidad, y que está en bancarrota espiritual y sin esperanza. Una persona que manifiesta fe salvadora ve a Jesucristo como su única esperanza. Ve la vida justa de Cristo como su sola esperanza de cumplir la ley de Dios. Ve la muerte de Cristo por los pecadores como su única esperanza de recibir perdón de sus pecados. Ve la sumisión al señorío de Cristo sobre él como una sola esperanza de ser liberado de sus pasiones, del deseo de gobernar su propia vida, de la atracción del mundo y de la esclavitud del pecado. La fe genuina conlleva a la entrega total de la vida a Jesús como Señor y el sometimiento a su autoridad sobre todos los aspectos de la existencia. La palabra Señor significa soberano o gobernante. El soberano es alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Cuando nos entregamos a Jesús como Señor, estamos negando nuestro derecho a continuar gobernando nuestras vidas y someternos voluntariamente a la autoridad de Jesús. Pero ¿cuántos cristianos siguen haciendo lo que les da su gana? Y un problema de muchos años es llegar tarde a los cultos, porque la hora no es importante. Jesús, hermano, hermana, jamás ha llegado tarde. Siempre ha llegado a tiempo. Y Pablo dice en Efesios 4: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así que todos los cristianos que gustan llegar tarde, hermanos, lo aprendieron de hombres, pero jamás de Jesús. Entonces, si usted lo ha aceptado como Señor, usted debe ser un cristiano que llegue a tiempo, porque Jesús siempre llega a tiempo. Si confesamos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe genuina envuelve una disposición a la obediencia. Escuchen, la fe genuina envuelve una disposición a la obediencia. Mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Juan 10, 27, 28. Seguir a Jesús es el resultado natural de creer en Él. Refiriéndose a Jesús, el escritor de la carta a los Hebreos dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos, algo muy importante, hermanos, para todos los que le obedecen. ¿Cuántos cristianos no obedecen a Jesús? Si tú no puedes obedecer a Jesús, hermana, déjame decirte que no es tu Salvador, porque Él vino a ser autor de eterna salvación para los que obedecen, dice la palabra de Dios. No lo dice el pastor Espíritu. Hay cosas que vamos a encontrar en la Biblia, hermanos, que no nos gustan. Hay cosas que nuestra manera de vivir, hermanos, niega totalmente el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro trabajo. Pero eso lo dice la Biblia. La obediencia no puede separarse de la fe. Con ello no se pretende decir que el creyente viva una vida de perfección sin pecado. Todo el que cree en Cristo comete pecados, pero el deseo del corazón del verdadero creyente y la dirección de su vida es la obediencia a Dios. Un verdadero cristiano aborrece el pecado y desea agradar a Dios mediante una vida de obediencia. Quiero concluir dejando 3 preguntas para que usted y yo meditemos en ellas. Primer pregunta: ¿deseo apartarme de mis pecados y en lugar de ellos buscar voluntariamente una vida de justicia? Repito, ¿deseo apartarme de mis pecados y en lugar de ellos buscar voluntariamente una vida de justicia? Pregunta 2: ¿deseo abandonar mi derecho a gobernar mi propia vida y someterme a la autoridad de Cristo? Pregunta 3: ¿deseo ser obediente a Cristo en todas las áreas de mi vida y volverme su seguidor para siempre? Oremos. Padre, gracias por su palabra, porque no deja dudas de lo que usted espera de cada persona que ha oído su palabra, de toda persona que ha creído en su Hijo Jesucristo. Permítenos, Padre, abandonar todo aquello que hay en nuestra vida que nos lleva a revelarnos a su autoridad y a su señorío sobre nosotros. Límpianos, Padre, de tal manera que el único deseo que tengamos como individuos, como familias, como iglesia, sea el hacer tu voluntad, sea el agradarte a ti, Padre, el seguirte y servirte hasta el día en que usted nos llame a su presencia, porque se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.